Seguimos con ustedes con todo gusto. Ahora sí que maratón de chuchos. Un gusto de verdad que estén con nosotros. Oigan, caray, híjole, yo sé que hay varias voces que me escriben, que me dicen, ¿por qué? ¿Por qué les das espacio a ciertos personajes? ¿Por qué publicas sobre de ellos? ¿Por qué hablas sobre de ellos? De verdad, es muy importante no dejar la batalla cultural. Es muy importante exhibirlos, es muy importante denunciarlos, es muy importante debatirlos, porque no lo crea, a lo mejor usted y yo podemos tener una visión que nos hace inmunes a ciertas declaratorias, pero hay otras personas que no, y no es ningún grado de superioridad que debamos asumir como tal. Simplemente hay gente que quiere que le expliquen mejor las cosas. Hay gente que dice, bueno, ok, tú dices que este es un ratero porque es un ratero. Y a lo mejor para usted y para mí puede ser muy claro, pero para ciertos sectores no. Entonces a esos sectores hay que explicarles, a esos sectores hay que decirles. Y la mejor manera en un momento dado es exhibir muchos de los comportamientos completamente irregulares por parte de este tipo de personajes. Y de verdad que yo estoy todavía entre grabar algo chistoso y grabar algo serio por la cantidad de tonterías que se dijeron esta semana, declaraciones, informaciones. Híjole, de verdad, estuve a nada de marcarle a mi querido y admirado Ponchito, Gutiérrez, para pedirle un análisis sobre este tema, porque nadie como él lo puede hacer. Pero dije, bueno, vamos a darle. Y tiene que ver con esta obsesión de verdad de la oposición hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador y que deriva, por supuesto, en un repudio hacia Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Por lo que representan ambos, por lo que representan ambos para los mexicanos y mexicanas y los intereses, por supuesto, que se mueven a su alrededor. Es increíble que haya gente que te diga el Plan México es estatista. No tienen ni idea de lo que es el estatismo, me queda más que claro. Sobre todo cuando el propio Plan México ha sido cuestionado por el tema neoliberal que se lee en muchos de sus puntos. Y que aquí lo comentamos, particularmente lo que es la minería y otros puntos más. Entonces, es increíble que se caiga en este juego perverso de calificar algo de una manera errónea porque ni siquiera permite un debate a fondo ni explicar los porqués, los para qué y los beneficios que puede traer para diversos sectores de nuestro país, aun y cuando sea sea una relación entre Estado e iniciativa privada. Pero eso fue lo que dijo Claudio X González. Es estatista el Plan México. Su padre, que es enemigo del estatismo, que brutalmente lo hizo a un lado, que fue de los grandes generadores de inestabilidad en diversos escenarios en donde se pugnaba a favor del nacionalismo, no participaría en un plan estatista. Y lo sabe muy bien Claudio X González, pero con toda la facilidad del mundo, se miente. Se miente para generar miedo, se miente para generar temor, se miente para generar duda entre la población. Pero no solamente es este punto que nos demuestra una de dos, o la profunda ignorancia en materia económica de Claudio X o su perversidad. La realidad de las cosas es que dudo mucho que Claudio X no sepa lo que es estatismo y las diferencias que existen al respecto. No, me parece más una intención, por supuesto, de jugarle al vivo. Ahora, también es cierto que la derecha mete todo en una misma canasta y confunde, por ejemplo, comunismo con socialismo, con liberalismo, con progresismo. Es decir, eh, para ellos todo lo que termina en ismo es lo mismo, valga la expresión. E insisto, lo manifiestan de tal manera personajes que tal vez le estoy dando demasiada valor,
pero que dudo mucho que no sepan su significado. Son ignorantes en muchas cosas, creen saberlo todo, que ese es otro punto, creen saberlo absolutamente todo, pero tienen asesores que les pueden explicar la situación y que pueden estructurar mucho mejor incluso sus propios discursos cuando se relacionan con ese tema. Eso por un lado. Por el otro, no, viene lo que le reitero, esa obsesión hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Entiendo muy bien que Andrés Manuel López Obrador marcó a muchos de los integrantes de esta oposición, quienes sienten un profundo coraje, una profunda envidia, una profunda frustración por haber sido derrotados por alguien a quien siempre de una u otra manera consideraban menor, a quien de una u otra manera consideraban derrotado después del 2006, a quien por lo que él representa física e ideológicamente tendría que ser hecho a un lado. ¿Por qué? Porque no era uno de los suyos, porque a final de cuentas para ellos la figura del propio Andrés Manuel López Obrador era la representación de algo que ellos repudian, como es el pueblo mexicano, como es el mexicano y la mexicana de a pie. Por supuesto, no vamos a decir que toda la derecha, pero sí la gran mayoría y sobre todo aquellos que tienen un ADN completamente compuesto por ese tipo de conceptos. Para ellos, un político como el tabasqueño representa un némesis natural, así de sencillo, natural, desde el origen, desde la formación, desde la forma de hablar, desde el color de piel y demás. No crea, muchas de estas personas, eh, yo las escuché cuando decían que López Obrador no merecía ser presidente. Entonces, bueno, oye, ganó por millones de votos. No, 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 es que velo, es moreno, velo, es del sur, velo, no sabe ni hablar. Ajá, no lo merece. Dice así, Peña Nieto, sí, sí, claro, ¿no? Y es como se peina, lo guapito que está, el trajecito. Calderón hablaba muy bien inglés, ¿no? Fox, el apellido, ¿no? O sea, Fox Quesada, ese apellido de renombre. Y ni hablar del doctor Ernesto Zedillo, egresado de una de las universidades más importantes del mundo. Y Salinas, Salinas, un genio. En fin, cuando te quedas pensando dices, oye, pero eran asesinos, eran narcos, eran rateros, eran traidores. Sí, pero se arreglaban bien, ¿no? O sea, como diría el maestro Luis Espota en casi el paraíso. Y de ahí parte mucha de esa obsesión que tienen, por un lado, pero también por el lado de ganar clics, no lo crea. Su audiencia se radicaliza cada vez más. Su audiencia deja de ser una audiencia inteligente, una audiencia pensante, una audiencia que cuestione, y se convierte en una audiencia que solamente quiere escuchar que algo malo le va a pasar a Andrés Manuel, que algo malo le va a pasar al cacas, como dicen ellos. Ajá. Con esa ofensa que ellos creen que minimizan al expresidente y lo engrandecen en muchos sentidos porque demuestran el enorme temor que le tuvieron siempre. Y ahí están también estos, promoviendo un discurso de odio, promoviendo noticias falsas, sin importarles en lo mínimo, no la pérdida total de su credibilidad, de su vergüenza, de su dignidad profesional, con tal precisamente de tener ese like, con tal precisamente de cobrar una factura. Vea usted si no. Ricardo Alemán asegura que López Obrador huyó a Cuba, que tiene reportes, información, ya sabe, de las clásicas fuentes, que le dijeron, no, ya se fue a Cuba, salió huyendo completamente. Está cuidado ya ante la llegada de Trump. Tuvo miedo de Trump, de las advertencias de Trump, de las amenazas de Trump. Por lo tanto, se fue a Cuba para que nadie pueda entrar a tocarlo. De entrada, es un absurdo pensar o creer que López Obrador está en Cuba y que salió sin que nadie se diera cuenta en la cantidad de formas de saber que está en Cuba. Ajá. Ya no es como en la década de los 70, señor Ricardo Alemán, en donde, o de los 80, incluso los 90, en donde usted podía llevarse a alguien y decir, oye, se escapó sin que nadie lo supiera. Y resulta que andan por todos lados. No, ahora cualquier clic lo confirma, cualquier información, cualquier contacto, contactos que usted no tiene, contactos que usted inventa, contactos que usted manipula, porque además todo el tronco de su nota y comentario, que no me voy a cansar repitiéndola,
está basada en supuestos, está basada en un odio personal, está basada en un imaginario completamente y en un deseo, en un verdadero anhelo. Pero esto va ligado con lo que dice García Soto, que hace unos días lo comentábamos, ¿no? Que el Departamento de Estado, con Marco Rubio a la cabeza, un anti-López Obradorista, confeso, había iniciado ya a través de las declaraciones del Mayo de un exfuncionario, que es García Luna, de un ex embajador, que puede ser cualquiera, por supuesto, de los que han estado de aquel lado de la frontera vinculados al PRI y al PAN, Sarucán, puede ser el que usted quiera, Castañeda, en fin, cualquiera de ellos sería feliz acercando información relacionada con López Obrador o que afectara a López Obrador. Otra cosa es que sea información fiable, otra cosa es que sea información con argumentos, otra cosa es que sea información con datos, con números, con testimonios sólidos, porque no se trata, mucha gente dice es que ahora en Estados Unidos con el puro testimonio basta, a ver, no, se necesita que sean testimonios sólidos. Si no son testimonios sólidos, perdón, pero tampoco, tampoco cualquiera yo no puedo llegar a decir, oiga, usted es tal, bueno, ok, pero ¿en qué te basas? Entonces, porque eso ha tumbado varias acusaciones, lo vimos con el propio New York Times, la DEA y demás. Pero dice Salvador García Soto, también basado en fuentes, que eso es algo que va a pasar y eso es algo con lo que van a presionar a nuestro país. No dudo que esa hubiera sido la intención o sea la intención de Marco Rubio. Es un personaje que así operaría en muchísimas oportunidades, pero otra cosa es que realmente tenga sustento para hacerlo y tomar una decisión de esa naturaleza implicaría muchas repercusiones que a Estados Unidos no le convienen como tal. Pero además de todo, hay un factor más, otra declaración loquísima. Aguilar Camín, López Dóriga y Sergio Sarmiento insisten. López Obrador es el poder tras el trono. López Obrador es ese hombre que está manejando, manipulando a la doctora Claudia Sheinbaum, a la que no le permite crecer, a la que no le permite tener su propio espacio, a la que somete constantemente. Y bueno, casi casi nos dicen que López Obrador habita en algún closet de Palacio Nacional, en una especie de pasadizo secreto que atraviesa todo el territorio hasta Palenque y después de regreso o de plano que entra y sale sin que nadie lo vea por las noches, disfrazado, no sé de qué, con el rostro cubierto, me imagino, no lo sé, una especie totalmente delirante de lo que puede hacerse o dejarse de hacer, pero que ellos insisten en que está ahí involucrado López Obrador. Y el tercer y el último punto, el de Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, quien asegura que López Obrador está escondido para que nadie le reclame, para que nadie lo persiga, para que nadie lo detenga, porque Estados Unidos ya tiene, perdone usted, Estados Unidos ya tiene ahí sobre de él la maquinaria lista para llevárselo. De verdad, yo sigo insistiendo, se lo digo en serio, no tan en serio, que hace daño el fentanilo en los huevos rancheros. Pulgar arriba, si les gustó el video, déjenme su comentario, su punto de vista. Yo, como siempre, se los agradezco. Suscríbanse a nuestros dos canales. Por favor, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse en cada uno de ellos. Aquí está, por supuesto, en todos los sentidos el contenido. Nosotros lo estamos generando. Apóyenos con su pulgar arriba, con su comentario, compartiendo el video, por supuesto, suscribiéndose. Si usted puede, si está en sus posibilidades, depositarnos alguna cantidad en nuestra cuenta clave. Se lo agradecemos muchísimo en Banbajío y por supuesto también agradeciéndole siempre su suscripción a Patreon. Seguimos con este tema de la desmonetización. Estamos esperando la resolución final de YouTube para saber qué es lo que vamos a hacer en los próximos días. Yo por lo pronto le agradezco muchísimo el favor de su atención y como siempre un gusto, como siempre un placer.